Bueno, cordial saludo para todas y para todas, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a hablar un poco sobre el aparato psíquico, que muy bien sabemos Freud lo divide en tres estratos o niveles, los cuales son la parte consciente, la parte preconsciente y la parte inconsciente. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en la parte consciente, que le daremos como significado que su función específica es el dominio y el control del pensamiento, razonamiento y del recuerdo. Es también el que se encarga del control del estado moral. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que la parte consciente no memoriza nada. En su momento de traer un recuerdo llega fácilmente, pero él no memoriza. O sea, en estos momentos quiero acordarme que comí el domingo. Ese recuerdo va a llegar, pero en el momento del estado consciente de la persona no se va a encontrar. Entonces, como les había dicho anteriormente, el estado consciente es lógico, analítico, abstracto y verbal. Todos los seres humanos lo utilizamos por todas las tareas diarias que vamos a realizar. Él me permite tomar decisiones, reflexionar, elegir sus actividades o actos que voy a hacer. La palabra consciente tiene un significado aquí muy literal en el sentido de que usted es consciente de utilizar su espíritu para hacer algo, ¿cierto? Incluye todo aquello de lo que somos conscientes. Este es el aspecto de nuestro proceso mental que nos permite pensar y hablar de forma racional o coherente, ¿cierto? Usted sabe qué va a decir después de que dijo hola, buenos días. Usted sabe que va a decir hola, buenos días, ¿cómo se encuentra? Entonces esto hace que usted sea consciente y racional a la hora de pensar y hablar. Bueno, aparte de todo esto, incluye nuestra memoria, que no siempre es parte de la conciencia, como les había dicho en un principio. La parte consciente no memoriza, pero se puede recuperar fácilmente en cualquier momento. Y esto se pone en nuestro conocimiento. Bueno, espero que les haya servido un poquito pues como el concepto de conciencia, y a continuación vamos a hablar sobre la parte preconsciente. Buenos días, profesores y compañeros. Como lo decía mi compañera Manuela, el aparato psíquico, según Freud, lo divide en tres niveles. Ya ella les habló del primer nivel, que es el consciente. Yo les voy a hablar del segundo nivel, que es el preconsciente. Bueno, en este sistema preconsciente vemos que es el mediador entre lo inconsciente y la conciencia. También vemos que es un sistema que percibe los pensamientos y vivencias que en un momento dado no son conscientes, pero que pueden convertirse en tales. Algo de mucha importancia en este sistema preconsciente es que cualquier información que llegue a nuestro sistema perceptivo, aunque pueda ser reprimido, dejará de estar en el campo de la conciencia para pasar al campo preconsciente. Por lo tanto, pueden convertirse en conscientes. Encontramos en este segundo nivel preconsciente unas características principales, como lo son que el preconsciente tiene el paso libre hacia la conciencia, siempre y cuando no sea expulsado de ella por la represión. También vemos que el sistema preconsciente almacena información a la memoria, que no afecta a la personalidad del individuo, del sujeto. En el preconsciente podríamos decir que es lógico, que tiene razón, que utiliza palabras y lenguaje, pero no tiene representación mental, no es capaz de pensar en un futuro inmediato para darle solución o resolver algún problema. Podríamos concluir diciendo que el preconsciente es temporal, ya que este respeta las leyes y lógicas cronológicas de la temporalidad. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un sujeto o una persona se levanta de dormir, busca su ropa para vestirse y de repente viene el recuerdo a él que habían pronosticado que ese día las temperaturas iban a ser bajas. También podríamos concluir que en el preconsciente predomina el principio de la realidad.
Es decir, que puede adaptarse a las circunstancias, protegiendo el deseo si no puede llevarse a cabo en el aquí y en el ahora. Aquí también podría dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero tomarme un helado, ir a comerme un helado, pero debo esperar a terminarme el almuerzo. También vemos que en el preconsciente, el preconsciente tiene lógica de realidad, ya que se adapta al medio circundante, quiere decir, a los códigos del lenguaje literal. Aquí encontramos algo importante que son los contenidos, que tienen un significado en sí mismo, sin significados ocultos. Muchas gracias, compañeros y profesoras. Yo les cedo en este momento la palabra al tercer nivel, que le corresponde a mi otra compañera. Dios los bendiga. Buenos días, compañeros y tutora. El sistema que voy a hablar es el sistema inconsciente. Podemos iniciar diciendo que lo inconsciente está separado, escindido del pensar consciente, no respeta los tiempos lógicos, coexisten los deseos infantiles con los adultos y se mezclan los tiempos. En el inconsciente podemos decir también que es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas, vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia, debido a que la intensidad que poseen producen displacer, producen un sufrimiento a la persona pues cuando los recuerda. Por ello se reprimen y permanecen por fuera de la conciencia. Freud dice algo muy importante, que el sistema inconsciente es una representación inconsciente, será entonces una representación que no percibimos, pero cuya existencia se encuentra ahí. Sin embargo, pronto afirma que basándose en indicios y pruebas, esos indicios y pruebas pueden ser las llamadas formaciones del inconsciente, los síntomas, los actos fallidos, los sueños y los chistes. Se dice también que el inconsciente es atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque no respeta los tiempos lógicos, mezcla las ideas de la infancia con las de cualquier etapa de la vida, al igual que los tiempos o secuencias lógicas. Aquí encontramos los deseos infantiles junto a deseos adultos y los mismos se mezclan todo el tiempo. Por ejemplo, un hombre que sueña que está en una clase de su universidad, pero aún tiene puesto la ropa con la que se vestía en la primaria, y la profesora de ese mismo primer grado. Entonces aquí es atemporal. Otro ejemplo, podemos señalar que una mujer sueña con que entra a un lugar hermoso, armónico, iluminado, donde todo está en orden, pero que quiere irse rápido porque no está a gusto en ese lugar. También podemos decir que predomina el principio de placer. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad o el deseo psíquico interno predomina sobre la realidad externa. No puede esperar para satisfacer su deseo. Es la búsqueda del placer inmediato, sin ninguna censura o prohibición. Podemos mencionar también que se rige por el proceso primario. ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente funciona a través de dos mecanismos. Es gracias a esto que pueden algunos contenidos emerger a la conciencia a través del sueño, el chiste, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. A través de estos mecanismos que se denominan condensación y desplazamiento, los contenidos, las ideas, deseos y conflictos que están ocultos en el inconsciente a través de la represión sufren transformaciones. De ese modo engañan al nivel consciente y salen a la realidad. Expliquemos entonces el mecanismo de desplazamiento. Este funciona como su nombre lo indica, desplazando ideas o sentimientos para que no resulten conflictivos. Por ejemplo, durante el día, Lercy López tuvo una discusión con su mamá, una fuerte pelea. Entonces por la noche ella sueña que esa pelea es con su vecina. ¿Qué quiere decir esto? Que desplaza la discusión hacia su vecina para no sentirse culpable de haber peleado con su mamá y liberar a través del sueño la angustia que le produce pues pelearse con su mamá. El mecanismo de la condensación también podemos decir que funciona mezclando todos los contenidos y presentándolos en una sola idea, pero analizar varias ideas en una sola. Otro ejemplo podemos decir que Arlene soñó con su hermana, pero tiene puesto el vestido de novia de su mejor amiga y el pelo de su profesora de química. Entonces, estos son los ejemplos
que encontramos en el inconsciente. Muchas gracias.